Buenas tardes, iglesia, amigos, visitantes que nos acompañan, la gente que ve esta transmisión ahí por las diferentes redes sociales. Dios los bendiga a todos. Esta mañana tenemos el privilegio de compartir el valor del señorío de Jesucristo. Nosotros como iglesia que se llama Every Nation, pertenecemos todas las naciones. Monterrey pertenece al ministerio Every Nation y aquí podemos ver quiénes somos. Tenemos la misión, tenemos la visión. La visión es honrar a Dios plantando iglesias cristocéntricas llenas del Espíritu Santo, socialmente responsables, plantando campus universitarios en todas las naciones. Y para eso tenemos la misión, que es la Gran Comisión. Jesús dijo, antes de ascender al cielo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión como iglesia, como ministerio Every Nation. Pues hacemos lo que hacen todas las iglesias cristianas, seguimos la Gran Comisión. Y en nuestra forma de administración tenemos 5 valores fundamentales, 5 pilares, por decirlo así, 5 columnas en la que está establecida esta iglesia, aclarando que la roca sobre la cual está establecida esta iglesia es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, Every Nation, todas las naciones, tiene como fundamento a Jesucristo, tiene como fundamento la palabra de Dios. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios, procuramos guardarlo, procuramos obedecerlo. Y dentro de estos 5 pilares o valores fundamentales, hoy me tocó hablar del señorío y vamos a ver cómo cada uno de ellos están ligados a nuestra misión y están ligados a nuestra visión. ¿Qué es el señorío de Jesucristo? Antes de empezar, quiero aclarar un puntito, lo que dice, por ejemplo, lo que dice en Filipenses, en aquel texto donde Dios, hablando de Jesucristo, dice que Él le ha dado, que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, entendamos esto: Jesucristo es el Señor de todos, ¿verdad? Todo fue hecho por medio de Él. Él es el Señor de todos, de creyentes, de incrédulos, de salvos, de condenados, de santos, de pecadores, de impíos. Él es el Señor de todos. Y va a llegar un día en el que aquel pecador que no creyó el Evangelio, que lo rechazó el Evangelio, que no quiso buscar a Cristo buscando su perdón, va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Entonces, aclarando esto, hoy vamos a hablar del señorío de Jesucristo de una manera más específica, en relación con aquellas personas que le dicen Señor, Señor, con aquellas personas que se congregaron a la iglesia, con aquellas personas que profesaron su fe en Jesucristo, y sobre las que no, pero que también le decían Señor, Señor. Jesús es mi Señor. Son 4 palabras que muchas veces no podemos nosotros medir la magnitud de su significado. Muchas veces hay personas que lo dicen a la ligera, es que Jesús es mi Señor, pero llevan una vida pecaminosa, viviendo en el pecado sin realmente buscar a Cristo, porque se oye muy bien, porque no alcanza a comprender la magnitud de estas palabras. Entonces, ¿qué es el señorío? ¿Realmente Jesucristo es nuestro Señor, o sigue siendo el pecado nuestro Señor, o solo es nuestro Señor de los labios para afuera? Pero ¿por qué es tan importante el señorío de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante que lo tenemos como fundamento en esta iglesia? Porque no se puede hablar de un Salvador sin un Señor. No se puede, la salvación está íntimamente ligado al señorío de Jesucristo. Nosotros no podemos decir Jesucristo ya nos salvó y que ahí quede y que no sea nuestro Señor. Ni viceversa, no podemos decir Jesucristo es nuestro Señor sin que nos haya salvado. Eso no va.
Jesucristo es tanto nuestro Salvador como nuestro Señor, y vamos a explicarlo más adelantito. La Biblia dice que nosotros somos o éramos esclavos del pecado. Voy a explicar el Evangelio hablando de la esclavitud para poder enfocarnos en el señorío. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, o dicho en sentido contrario, que el pecado era nuestro Señor. Nosotros estábamos sometidos al pecado, nosotros hacíamos lo que el pecado nuestra vida pecaminosa era nuestra rutina diaria antes de conocer a Jesucristo. Sin embargo, como lo mencionó Pastor, como lo dice la Biblia, en Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a Jesús a morir en la cruz para pagar por el pecado de toda aquella persona que en Él crea. Pero ¿cómo que murió por nosotros? ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo así de fácil es nuestra salvación? Nada más para aclarar un poquito, cuando Jesús muere por nosotros, Él está cargando con nuestra culpa, Él está cargando con nuestro pecado, Él está tomando el lugar que nosotros merecíamos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Es decir, Cristo recibió nuestra justicia. La ira de Dios que era para nosotros a causa de nuestro pecado, la recibió su Hijo amado Jesucristo. Entonces, otro texto dice que por precio fuimos nosotros comprados. Ese precio fue la muerte de Jesucristo. Inclusive Jesucristo, la noche antes de ser entregado, clamó a Dios y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? La ira de Dios que nosotros merecíamos. Era una ira tan grande, era un abandono de Dios hacia Jesucristo, que el mismo Jesucristo clamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento Jesucristo estaba pagando el pecado de todos nosotros. Entonces, por precio fuimos nosotros comprados. Ese precio es la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si nosotros, siendo esclavos del pecado, fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, la Biblia dice que hemos sido comprados. Entonces, si ya no somos esclavos del pecado, entonces ahora nuestra vida le pertenece a Jesucristo, aquel que pagó su muerte por nosotros. Toda nuestra vida le pertenece a Jesucristo, no nos pertenece ni a nosotros mismos. Entonces, si Jesucristo nos compró, entonces tenemos que hacer lo que Él dice y no lo que nosotros decimos, porque si hacemos lo que nosotros decimos, no nos engañemos, seguimos siendo esclavos del pecado, porque nuestra naturaleza es seguir pecando. Pero Jesucristo nos ha dado el poder para poder luchar contra el pecado, para poder obedecer su señorío. Y vamos a entrar a la Escritura. En Mateo 7, versículo 21, Jesús, hablando a sus discípulos, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando específicamente de un grupo de personas que luego lo clasifica en dos. No está hablando de aquellas personas que no se congregan, de los ateos, de las personas de los incrédulos que no se acercan a Jesucristo. Está hablando de personas que le dicen Señor, Señor. Está hablando de personas que se congregan dentro de una iglesia, de personas que inclusive que puedan tener algún ministerio dentro de la iglesia, y estas mismas personas las clasifica en dos: en aquellos que no entrarán en el reino de los cielos y en aquellos que hacen la voluntad de Dios y que entrarán en el reino de los cielos. Entonces, partiendo de este versículo, vamos a continuar con la prédica y vamos a explicar un poquito, vamos a ir escudriñándolo poco a poco. El primer punto que quiero compartirles es que el señorío es una verdad bíblica dada por Dios a Jesucristo. El señorío, como fundamento elemental de nosotros, no es un capricho de la iglesia, no es un invento del hombre, no fue inventado por un concilio históricamente, no fue inventado por el hombre. El señorío de Jesucristo es una autoridad, es una verdad bíblica que Dios le ha dado a Jesucristo. Pedro,
En su primer sermón, hablando de Cristo, dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, si nosotros como cristianos, nosotros como evangélicos, nosotros como discípulos de Jesucristo, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que creer que el señorío de Jesucristo es una autoridad, es una verdad bíblica que Dios le ha dado para tener una relación con sus creyentes, con las personas que Él ha salvado. Esta doctrina es fundamental para todos los cristianos de todo el mundo, no es una doctrina, no es un valor exclusivo de Every Nation, sino es para todos. Entonces nosotros estamos llamados a creer en el señorío de Jesucristo y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero no se puede hablar del señorío de Jesucristo sin discipulado. Como les había dicho, la salvación no termina en decir que Cristo, en creer en el Evangelio y que Cristo ya murió por nosotros. Apenas empieza una vida de obediencia, una vida de señorío, una vida sometida a la voluntad de Cristo. Va empezando cuando Cristo nos salvó. Y vamos a explicar, el segundo puntito le puse un verdadero discípulo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo lo podemos ver en Mateo 16:24. Vamos a hablar del discipulado más adelante, más a profundidad. Aquí nada más quiero mencionarles 3 características que distinguen la relación entre el discípulo y su Señor Jesucristo, para ver si nosotros reunimos estas características. El primer rasgo es el arrepentimiento como evidencia de negarnos a nosotros mismos. Cristo empieza diciendo estas palabras con una condición universal, con una condición forzosa, obligatoria, por decirlo así. Él empieza: si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Es decir, si nosotros queremos ser realmente discípulos de Jesús, si nosotros valoramos el señorío de Jesucristo, tenemos que cumplir estos requisitos. No es opción cumplirlos o no cumplirlos, es una condición. Y en primer lugar es negarse a nosotros mismos. Quiero preguntarles aquí: ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién era antes de conocer a Jesucristo? ¿Sigue siendo el mismo que era antes de conocer a Jesucristo, antes que Cristo lo salvara? ¿O es una persona distinta? O la gente puede decir: él no es el borracho que era antes, él no es el blasfemo que era antes, él no es el maldiciente que era antes, él no es el chismoso, ella no es la chismosa que era antes. Ahora puede la gente, sus amigos, sus familiares, puede ver algo distinto. Usted puede ver a Cristo en usted. Si puede hacerlo es porque usted se ha negado a sí mismo y usted está buscando ser como Jesucristo. No podemos delante de los hombres, delante de Dios, no podemos seguir viviendo en pecado y seguir a Jesucristo. Jesucristo no puede ser nuestro Señor y si nosotros seguimos viviendo en el pecado. Esto es delante de Dios. Delante del hombre podemos hacerlo. Delante de nosotros podemos hacerlo. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestros hermanos. Podemos venir y tener aquí un gran ministerio, orar bonito, cantar bonito, tocar un instrumento bonito, ir a repartir comida al hospital y que todos nos vean. Pero a Dios no podemos engañarlo. Y vamos a verlo más adelante. El segundo punto es, Jesús dice: tome su cruz. Como contexto cultural, tenemos que la cruz era una manera horrible, humillante y dolorosa de morir en aquellos tiempos, tanto así que Jesús fue la forma en que Él murió para entregarse por nosotros. Estas palabras Jesús las dirige a sus discípulos, forman parte del Sermón del Monte, donde una multitud lo había seguido, pero Jesús llama a sus discípulos al Sermón del Monte y empieza a darles estas enseñanzas. El mejor ejemplo que tenemos de este versículo es el apóstol Pablo.
Tomar nuestra cruz lo vamos a aceptar, lo vamos a creer o lo vamos a vivir cuando entendamos que morir por Cristo es mejor que vivir sin Él, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo resume en estas palabras. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de lo que es tomar la cruz. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo no le temía a la muerte, vivió por Cristo, sufrió por Cristo, fue torturado por Cristo, inclusive murió por Cristo. Pero eran tiempos difíciles en aquellos tiempos en que Pablo estaba predicando el evangelio. De la iglesia cristiana, los cristianos eran perseguidos, torturados, encarcelados, ejecutados solamente por seguir su fe, y muchos de los apóstoles, inclusive Pablo, estaban dispuestos a tomar su cruz. Inclusive cuando Pablo iba a ir a predicar a Jerusalén, llegó un profeta, le quitó su cinto y le dijo, el dueño de este cinto, se ató de pies y dijo, el dueño de este cinto cuando se va a Jerusalén le van a hacer esto y lo van a entregar a los judíos, lo entregarán a manos de gentiles. Entonces muchos o varios de sus discípulos trataron de persuadirlo para que Pablo no vayas. Pablo, no vayas porque te va a pasar algo muy feo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El señorío de Jesucristo era la forma de vivir de Pablo, que a él no le importaba morir en el nombre de su Señor. Hoy las cosas son diferentes, tenemos libertad de culto, tenemos la libertad de creer en la religión que nosotros queramos, por decirlo así. Sabemos que si creemos en Cristo es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa para que Jesús no sea nuestro Señor? Hoy no hay persecución, al menos aquí en Nuevo León, no hay amenazas, no hay muerte, no hay tortura. Ciertamente la pandemia no nos da la libertad que teníamos antes, pero eso no es una amenaza, esa es una amenaza general para creyentes, para incrédulos. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no decir como Pablo, estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén en el nombre de nuestro Señor? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Qué excusa tenemos si no hay amenaza? En aquellos tiempos la gente no oraba por protección, la gente oraba a Dios pidiendo valentía, que con denuedo tu palabra sea predicada, decían ellos ante las amenazas. Entonces quiero exhortarlos, hermanos, a que tomemos con sinceridad y con humildad este valor, a que tomemos con sinceridad el señorío de Jesucristo y que estemos dispuestos a sufrir las consecuencias. Las consecuencias son mínimas: el rechazo de nuestros amigos, el bullying de nuestros familiares, no sé, que nos hagan a un lado en nuestros trabajos, en las escuelas, que ya no nos inviten a las fiestas. Eso es mínimo comparado con lo que vivieron en aquellos tiempos los apóstoles, ¿verdad? Entonces, pues este es el segundo puntito, si estamos dispuestos a tomar la cruz. Y como tercer punto, la santidad, está bien, la santidad como evidencia de seguir a Jesús. Jesucristo es santo. Aquel malhechor que murió con Jesús dijo, ningún mal ha hecho. Jesucristo tiene la misma esencia de Dios, Jesucristo es santo. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, es porque nosotros estamos dispuestos a buscar la santidad sin la cual no podremos ver a Dios. No estoy diciendo que ya seamos santos, que para aclarar este puntito, este término, una persona santa es aquella persona apartada del pecado para hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que Cristo nos santificó. Ahora somos santos. Nada más quería aclarar este puntito para poder comprender esta referencia. Entonces, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros de manera general?
porque Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros de acuerdo a los talentos y dones que Él nos ha dado. Pero como iglesia, como iglesia, Dios tiene un propósito general para todos nosotros. Él dice, sean santos como yo soy santo. La santidad, al igual que tomar la cruz, al igual que negarnos a nosotros mismos, no es una opción. Buscar la santidad, buscar cada día a Jesucristo, estar luchando contra nuestro pecado, no es una opción, es un requisito para realmente ser discípulo de Jesús, para que Jesucristo sea nuestro Señor. No estoy diciendo que ya vamos a dejar de pecar, que el pecado no sea una excusa para apartarnos de Jesucristo. Al contrario, que el pecado sea una motivación para acercarnos a Él, para buscarlo con arrepentimiento, para decirle, Señor, he pecado, perdóname, fortaléceme, ayúdame a vencer la tentación. ¿Verdad? Esa es una evidencia de estar buscando la santidad. No es que ya hayamos dejado de pecar, como el mismo Pablo dijo, el pecado mora en mí. El mismo Pablo, lleno del Espíritu Santo, sirviendo a Dios, estando dispuesto a morir por Jesucristo, dijo, el pecado mora en mí. Cuánto más en nosotros, que somos igual en esencia que Pablo. El pecado sigue morando en nosotros, vamos a seguirle fallándole a Dios, pero como lo dije y lo insisto, que eso no sea una excusa para apartarnos de Él. Al contrario, cuando pequemos, busquemos a Dios con anhelo y con deseo de que Él siga transformando nuestras vidas. La obediencia nos lleva a la santidad. No voy a decir que la obediencia es relativa, porque, hermano, pero ¿cómo puedo obedecer yo a Cristo si tengo 2 días, si tengo una semana en la iglesia, tengo una semana que Cristo me salvó y no conozco todos sus mandamientos? Aquella persona que conoce uno de sus mandamientos y le obedece es más obediente que aquella que conoce los más de 600 mandamientos y obedece 590. No estoy diciendo que la obediencia sea relativa, nada más para como ilustración. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, conociendo sus mandamientos, conociendo su palabra, fortaleciéndonos en su palabra, es que nosotros vamos a ir aprendiendo a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, ¿cómo podemos obedecerle a Dios? Conociendo sus mandamientos. Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si Jesús es nuestro Señor, es porque le amamos. Él nos amó primero, y nosotros le amamos porque Él nos salvó. Entonces, si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandamientos, los que vayamos aprendiendo. Vamos a aprender a amar a nuestros enemigos, a orar por quien nos ofendió. Vamos a aprender a no mentir, a aceptar las consecuencias de nuestros errores. Y todo eso para ir siendo cada día más como Jesucristo, para seguir buscando la santidad. Tan hermosa es la obediencia del Señor Jesucristo, obedecerle al Señor Jesucristo, que esta obediencia, para nosotros, para los cristianos, para aquellas personas que hemos sido salvas, redimidas, liberadas del pecado, para nosotros no es una carga servirle al Señor, no es una carga obedecer sus mandamientos, sino todo lo contrario, es un deleite servirle a Dios. Nosotros como cristianos no debemos de tener ningún problema en obedecerle. Sí vamos a batallar en algunos casos, porque nuestra carne todavía ahí está en lucha constante contra el pecado, pero obedecerle debe de ser un deleite. Aquel salmo, el Salmo 1, dice, cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. La meditación, el leer, el obedecer la ley de Dios es un deleite para todos nosotros, debe de serlo. Y no olvidarnos de aquellas palabras del Señor Jesucristo que se encuentran en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó
porque había sido fundada sobre la roca. Cualquiera que hace las palabras de Jesucristo, no hay nada que lo pueda derrumbar. No hay tormentas, no hay lluvias, no hay aflicciones, ni la muerte lo podrá derrumbar. Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay nada que pueda a nosotros derrumbarnos por obedecer, por hacer las palabras que Jesucristo dice. Vamos a pasar al último puntito. Ya vimos las palabras, las características de las personas que hacen la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver las características de aquellos que le dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La primera característica de estas personas es que le dicen a Jesús Señor, Señor. Estas personas están con nosotros no podemos distinguirlas a simple vista, solo Dios las conoce, pero Dios las conoce, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, la primera característica es que le dicen a Jesús Señor. Nosotros podemos verlos y hasta nos podemos sorprender, hasta las podemos admirar a esas personas que no sabemos realmente que son falsos discípulos, falsos cristianos, que Jesucristo no es su Señor, porque lo dicen de una manera tan convincente que logran engañarnos a nosotros. Pero como dice aquel texto, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, su corazón sigue en el pecado. Seguían practicando el pecado. Nunca hubo un cambio realmente en su vida. No se negaron a sí mismos. Siguieron siendo los mismos pecadores que eran antes de conocer a Cristo. Seguían siendo los mismos. El mismo Paul Washer dice: si vienes a mí y me dices que Dios te salvó, pero sigues siendo la misma persona de antes, entonces ¿de qué te salvó Dios? ¿Qué cambio hubo en ti si sigues siendo el mismo de antes? Estas personas dicen que Jesús es su Señor, pero realmente no lo es. La segunda evidencia o segunda característica, a diferencia de los que sí, es que ellos nunca se arrepintieron de sus pecados. Alguien que se arrepiente de su pecado le da la espalda al pecado. Ese es el arrepentimiento, un giro de 180 grados. Seguíamos al pecado, Jesucristo nos salva, ahora le damos la espalda y ahora seguimos a Jesucristo. No podemos servir a dos señores. Como ilustración, no podemos servir al pecado y no podemos servir a Cristo delante de Dios. Esto lo aclaro porque pues delante de los hombres podemos hacerlo y posiblemente engañar al pastor, como lo dije anteriormente, engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. Inclusive estas personas pueden tener un gran ministerio, no lo sé, solamente honraron a Cristo de los labios para afuera. La tercera característica y lo que más nos distingue es que su fe y su esperanza estaban puestas en sus obras. Antes de hablar de esta característica, quiero preguntarles a ustedes, a nosotros mismos, ¿cómo nos justificaremos delante de Jesús? ¿Alguno de nosotros ha dejado de pecar? ¿Alguno de nosotros, del pueblo redimido por Dios, de las personas santas que Dios ya apartó para Él, que ya los apartó del pecado, puede ponerse en pie y decir: Señor, yo ya dejé de pecar, yo no he pecado en toda la semana, yo ya soy una persona totalmente santa? ¿Alguno de ustedes puede hacerlo? Si quiere, no conteste, medítelo para usted mismo. Estos falsos cristianos llegarán en aquel día jactándose
buscando justificarse delante de Cristo por todas las obras buenas que hicieron. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre llevamos alimento a los hospitales, te cantamos en los servicios, estudiamos teología hasta más no poder, oramos por los enfermos y fueron sanados, hicimos todo esto en tu nombre, cuidamos a las viudas, le dimos de alimento a los huérfanos. ¿No hicimos todo esto en tu nombre, Señor Jesucristo? ¿Cómo nos justificaremos delante de Él? Estos falsos cristianos buscaban justificarse con sus obras. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron fe. Nunca tuvieron fe en Jesucristo para buscar justificarse por la fe que ellos tenían. Y como ellos justificaron por sus obras, sus propias obras los condenan. Hay algo impresionante en este versículo que no está escrito, pero que lo podemos nosotros ver, que está implícitamente ahí. Y Jesucristo lo confirma al final. Lo que estos falsos cristianos no le dijeron a Jesús es aquello que siguieron haciendo. Señor Jesucristo, hicimos todo esto en tu nombre, pero en nuestro nombre seguimos en el chisme, seguimos odiando, seguimos adulterando, seguimos viendo pornografía, seguimos ofendiendo a la gente, te negamos delante de los hombres para que no nos corrieran de la fiesta. Todos esos pecados que siguieron haciendo, eso no lo dijeron, pero Jesucristo los conocía. Tan es así que Jesucristo termina diciendo: apártense de mí, hacedores de maldad. Pero hermano, entonces, si nosotros estamos haciendo obras en el nombre de Jesús y también estamos pecando, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros no dependemos, no nos justificamos con nuestras buenas obras, que nosotros ponemos nuestra fe en aquel cuya obra redentora tiene el poder para salvarnos. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, cuya obra en la cruz del Calvario es más que suficiente para salvarnos. Nosotros no necesitamos hacer obras para agradar a Dios. Las hacemos porque somos salvos. Eso sí, no estoy diciendo que no hagamos obras. Estoy diciendo que el enfoque sea nuestra fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y estas personas no tenían fe en Jesucristo, tenían fe en sus obras. Y hay un ejemplo muy hermoso. Sigamos orando, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar por los pecadores, no nos cansemos de bendecir a quienes nos maldicen, no nos cansemos de hacer las buenas obras, pero que no se nos olvide que estas buenas obras no nos justifican, que nos justifica la fe en Jesucristo, que estando delante de Jesucristo no llegaremos como ellos: Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Llegaremos como ellos: Señor, somos pecadores, pero creímos en ti. Alguien nos dijo que tú moriste por nosotros, que tú pagaste por nuestra culpa, y por eso estamos delante de ti. Hay un ejemplo muy hermoso. ¿Qué me dicen de aquel pecador que murió, de aquel malhechor que murió junto a Jesucristo? ¿Qué obras meritorias hizo él? ¿Con qué obras se puede justificar él delante de Jesucristo si en su lecho, siendo que este malhechor solamente hizo 3 cosas? En primer lugar, reconoció que era un pecador. Le dijo a su compañero malhechor: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba, de alguna manera, él estaba conforme a su condena. Él sabía que su muerte en la cruz era justificada porque llevó una vida pecaminosa. Él sabía eso. Pero otro de los evangelios dice que los malhechores se burlaban de Jesucristo. Él vio algo en el Señor que estaba muriendo ahí en medio de él. Él leyó ese letrero que dice: el Rey de los Judíos, Jesús, el Rey de los Judíos. Él había escuchado posiblemente que el Rey de los Judíos había perdonado a aquel hombre que lo metieron por el lecho en su cama, que él lo había perdonado, le había dicho: tus pecados te son perdonados. Él había escuchado que el Rey de los Judíos había perdonado a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y él
con su último aliento, con sus últimos minutos, creyó en ese rey de los judíos que estaba muriendo junto a él. Tan es así que él dijo: mas ningún mal ha hecho. ¿Quién puede no hacer ningún mal? Solo el Santo, solo el Dios viviente, solo Jesucristo. Él sabía quién era el que estaba muriendo ahí con ellos. Él no se merece ninguna condenación. Él no ha hecho ningún mal. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero Él no ha hecho ningún mal. Y este malhechor hizo la oración más humilde, la oración, se podría decir que más poderosa, pero el poder no está en la oración, sino en aquel a quien va dirigida la oración. Este malhechor, con su último aliento, en sus últimos minutos de vida, clamó a Jesucristo y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, a punto de morir, con el cuerpo hecho pedazos, hizo el milagro más grande que puede haber en la tierra. Salvó a un pecador cuyo color negro más intenso no podría igualarse a su corazón. Este pecador tenía un corazón tan negro que fue condenado a la cruz. Por decirlo actualmente, fue condenado ya sea a cadena perpetua o a la silla eléctrica. O sea, era un pecador, era un malhechor de los más grandes de ese tiempo. Sin embargo, él creyó en Jesucristo. Y Jesucristo, la respuesta de Jesucristo fue sorprendente. Aún en su debilidad, con su cuerpo hecho pedazos, Jesucristo le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Jesucristo, estando en su debilidad, con el cuerpo hecho pedazos y a punto de morir, pudo salvar a aquel pecador, ¿cuánto más lo hará con nosotros ahora que está sentado en su gloria? Jesucristo es tan poderoso para salvar que no le importó que su debilidad y su estado a punto de morir no le impidieron salvar a aquel pecador. Aquel pecador, a Jesucristo se convirtió en el Señor de aquel pecador. Algo tan maravilloso, amigo, hermano. ¿Cuál es tu excusa para no ir a Jesucristo? Si tú sabes que eres pecador, si tú sabes que mereces la muerte y tú sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a entregar su vida por ti, ¿cuál es tu excusa para no decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cuál es tu excusa para no decirle: perdóname? ¿Cuál es tu excusa para no confesarte delante de Él? Jesucristo puede limpiar al más grande de los pecadores. Dijo un predicador que no nos sorprendamos si en el cielo vemos a personas que no creíamos ver y no vemos a personas que creíamos ver, porque la gracia de Dios es tan grande, es más grande que todos nuestros pecados juntos, como diría Josué Irión, que no se sorprendan si ven a un genocida en el cielo, ¿verdad? Que en los últimos instantes se arrepintió de sus pecados. No se sorprenda, y tampoco se sorprenda si ve personas que profesaron a Jesús como Señor, si no ve personas que profesaron a Jesús como Señor, porque ellos nunca se arrepintieron de sus pecados. ¿De qué obra meritoria se puede jactar aquel malhechor delante de Jesús? De ninguna. Ciertamente cada salvación es individual, es única, como lo diría Charles Spurgeon. Nosotros tenemos tiempos. Si Jesucristo ya nos salvó, si Jesucristo ya es nuestro Señor, nosotros tenemos el tiempo que no tuvo aquel malhechor. Nosotros tenemos tiempo para servirle al Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra excusa? Y tenemos como referencia la Gran Comisión. Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice, acercándose les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me ha dado, inclusive el señorío. Este valor fundamental,
columna de todas las naciones, está, como lo decía en la introducción, está íntimamente ligado a la Gran Comisión. Tan es así que esta autoridad le fue dada a Cristo por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, como discípulos de Él, hagamos discípulos que les enseñen a qué, a guardar, a obedecer todo lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, aquí vemos también el señorío de Jesucristo. Y ya para terminar, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, ¿realmente Jesucristo es nuestro Señor? ¿O nuestras obras o el pecado sigue siendo nuestro Señor? Nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Nuestra vida, estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo nos ha ordenado a través de su palabra. Estamos buscando su palabra para obedecerle. ¿O venimos a la iglesia creyendo que estamos engañando a la gente y fuera de la iglesia seguimos pecando? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Existe realmente una relación con Jesucristo? Meditémoslo, y vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, este día en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias te damos porque somos salvos por tu gracia a través de la fe en Jesucristo, Señor, pero creemos que esta salvación no termina ahí, que ahora Jesucristo es nuestro Señor, y te pedimos, Padre, que nos enseñes a guardar y a obedecer todo lo que Jesucristo nos ha enseñado, que cuando pequemos no nos alejemos de ti, sino que te buscamos confiadamente, nos acerquemos al trono de la gracia para buscar tu reconciliación, para buscar tu perdón, porque tu gracia es más grande que todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, y te damos gracias porque ahora Jesucristo es nuestro Señor y no es el pecado. Gracias te damos por habernos traído de las tinieblas a la luz. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.